Somos el equipo número 6 de máquinas eléctricas, grupo D, y en este video vamos a hablar acerca de los cálculos del núcleo magnético en un núcleo cerrado, sobre sus fundamentos y sobre el programa que realizamos. En este caso lo realizamos tanto en Python como en Scilab, pero debido a que el código que mostramos al profesor fue el de Python, mostraremos el de Python. Y únicamente mostraremos también los resultados de Scilab, pero no mostraremos como tal el programa en Scilab. La lógica es la misma, el programa es el mismo, simplemente pues cambian algunas funciones dependiendo obviamente del lenguaje, pero la lógica de programación, estructura, sistema y secuencia del código es exactamente el mismo. Bueno, esta presentación abordará, como le dije, los análisis matemáticos, la programación de núcleos magnéticos cerrados, y se mostrará una metodología precisa para el cálculo del flujo magnético. Además exploraremos la automatización del proceso, que es mediante pues el programa, ¿no? Aquí vemos la imagen que utilizamos de base para el diseño del programa. Es la imagen 1, la imagen de arriba, donde vemos señalado cada uno de los espesores, las columnas y pues la dirección del flujo magnético, la corriente, altura y pues sobre todo pues las medidas que necesitamos, las dimensiones que necesitamos del núcleo magnético cerrado para poder realizar los cálculos. En la parte de abajo está la misma imagen, pero está explicándonos, por ejemplo, la longitud del circuito magnético, la sección transversal, material de alta permeabilidad y el número de vueltas, ¿no? En el siguiente paso, pues vamos a hablar sobre los parámetros fundamentales del núcleo magnético, es decir, los valores que necesitamos para poder hacer los cálculos. Necesitamos saber sus dimensiones, que son su altura, base y profundidad del núcleo magnético cerrado, que obviamente es de un material pues con alta permeabilidad. Las dimensiones físicas del núcleo influyen en su rendimiento. Luego vemos su espesor. El espesor también cuenta como parte de sus dimensiones, pero este lo consideramos aparte, porque el espesor de cada columna, es decir, de cada una de las 4 columnas, o de los 4 lados que componen nuestro cuadrado, en este caso de nuestro núcleo cerrado, pueden ser diferentes. Y aunque se consideran parte de las dimensiones centrales o principales son 3, que son la altura, la base y la profundidad. Entonces el espesor influye de una manera distinta porque nos va a permitir hacer los cálculos tanto del área transversal como en algunos casos de las longitudes. Entonces después tenemos el número de vueltas, que es lo que va a determinar la corriente de salida, y la permeabilidad del material, que pues ya nos va a ayudar a calcular la reductancia en cada una de las secciones, en cada una de las longitudes. Y por último, pues nuestra corriente, que es importante para poder hacer el cálculo del flujo y la fuerza de nuestro núcleo, ¿no? Vamos con el cálculo del flujo magnético. Hay que tener en cuenta pues tanto la inducción magnética, densidad de flujo y reluctancia magnética. Nosotros vamos a basarnos en la reluctancia y en la densidad del flujo también. La inducción magnética pues es un factor que ya se considera, pero como tal aquí pues nos damos valores sobre la inducción, damos valores sobre la reluctancia y el flujo magnético. Bueno, para desarrollar el programa necesitamos la arquitectura, el diseño del software del cálculo, que en este caso, como dijimos, es el Scilab y en Python, pero se mostrarán los de Python. El algoritmo, pues que ya el código que desarrollamos con el cálculo primero de las longitudes. Sabemos que las longitudes simplemente se calculan la de cada uno de los lados, y las longitudes dependen únicamente de nuestras dimensiones, que es la longitud de altura y la base, y de los espesores, porque los espesores sabemos que se van a dividir entre 2 y se va a reducir la mitad de cada espesor dependiendo de cada columna. Por ejemplo, en la columna 1 se toma en cuenta la altura por la imagen que consideramos anteriormente, que era la imagen que tomamos en cuenta para especificar cada una de las dimensiones y espesores de cada una de las columnas. Entonces a la columna 1 sería la columna de la izquierda, y como recordamos que la longitud se toma desde el centro de la columna, pues tenemos que restarle lo que sería la mitad de los espesores de arriba y de abajo. Entonces sería la altura menos el espesor, en este caso 3 y 4. Y en el segundo sería exactamente lo mismo, altura menos espesor 3 y 4. Y para el 3 y el 4 sería la base menos el espesor 1 y 2. Para el cálculo de área, pues simplemente se multiplica la profundidad, que es otra de nuestras dimensiones, por el espesor de cada una de las columnas. Y para la reductancia, pues ya se toma en cuenta la permeabilidad.
en este caso la permeabilidad relativa y la permeabilidad del aire. Y hay que vamos a ver más adelante que como el programa nos debe de decir únicamente las áreas y longitudes de espesores distintos, vamos a ver el método que utilizamos para reducir o sumar en este caso las longitudes y las reluctancias y reducir las áreas, porque las áreas obviamente no se suman, esas se mantienen, pero reducimos a la cantidad de áreas a la cantidad de espesores distintos. Generamos nuestra interfaz, que en este caso pues simplemente es la terminal de Python o de Scilab, y pues validamos los códigos validamos los resultados con nuestra comparación matemática. Estructura del código de automatización. Entonces es su lenguaje, sus módulos y funcionamiento. Bueno, aquí tenemos la modelación matemática del núcleo y pues aquí está nuestra función, ¿no? Importamos la librería mat de Python para realizar los cálculos. En Scilab también veremos que se importaron algunas librerías, pero en este caso vamos a explicar lo de Python. Mat únicamente pues para realizar mejor los cálculos, y en la parte de abajo se puede ver que fue para en específico el cálculo de pi. Le pudimos dar un valor inicial a pi, pero esto es para que sea más exacto. Y ahí consideramos la permeabilidad del vacío, que sería 4 por pi por 10 a la menos 7. Ya se le pone como una constante, ¿no? Aquí solicitamos los datos: base, altura, profundidad, cada uno de los espesores, el número de vueltas, la permeabilidad relativa y la corriente. Todas lo que son dimensiones se piden en centímetros, ahí está especificado, y las otras, por ejemplo, en vueltas, en la permeabilidad relativa en su valor ya convencional, y la corriente de la bobina pues en amperes. En la parte de abajo pues tenemos la constante de permeabilidad en el vacío, y después vemos el cálculo que les hablaba anteriormente de las columnas, que es la altura menos los espesores correspondientes a cada uno, el de arriba y el de abajo, y el de base igual, los espesores de la derecha y de la izquierda se le restan, y dividimos entre 100 simplemente para hacer los resultados en metros. Tenemos el seguimiento del programa, que aunque vemos que es un poco largo, la verdad es que es bastante reducido para los cálculos que se hacen. Después calculamos el área, que simplemente es profundidad por espesor entre 10.000 para sacarlo en metros cuadrados. Generamos una función para el cálculo de la reluctancia para no ser tan repetitivo. Se pudieron generar funciones para las columnas, pero realmente no se vio la necesidad, porque pues igual se tenía que ejecutar 4 veces el método y realmente no era un método muy grande, así que pues se decidió por simplemente ponerlo así. Generamos ya la llamada de cada una de las funciones y le otorgamos los parámetros que requiere, que son la longitud de la columna y la área. Y pues ya vemos que ahí también se le solicita ya en la definición la multiplicación pues por el valor del vacío y por la permeabilidad del material, en este caso que es la que nosotros le otorgamos. Esas ya se guardan por default, esas se las estamos llamando ya por default fuera de la función, y las otras sí se las estamos otorgando. Generamos la suma, en este caso en serie, no hemos visto en paralelo, así que se hace en serie la suma de las reluctancias para sacar la reluctancia equivalente. Sacamos la fuerza magnetomotriz, multiplicar el número de vueltas por la corriente, y el flujo magnético total, que era del que hablábamos, que es la fuerza magnetomotriz entre la reluctancia. Y ya pasamos a exhibir los resultados. El código que se muestra aquí, este código central, es el más importante. Lo único que hacemos es que vea cuántos espesores tenemos, cuántos espesores diferentes tenemos, ¿no? Si tenemos varios espesores diferentes, pues nos va a mostrar varias longitudes y varias áreas y varias reluctancias dependiendo del número de espesores. Y simplemente pues va reduciendo viendo si los espesores se repiten, ¿no? Y ya después lo otro simplemente es la impresión de los resultados de los datos. Aquí tenemos la salida. Esta sería la de Python y la de este lado sería la de Scilab, que se muestra más o menos igual, pero aunque hay algunos cambios. Por ejemplo, Scilab no nos reconocía esta función de aquí de -n. Como no modificamos eso en nuestro cálculo, pues aquí nos aparece. Pero todo lo demás se encuentra en los resultados, son muy parecidos. Pues tenemos una precisión de aparentemente entre el 98 y 99%, una eficiencia del 85%, porque el programa pues se podría reducir, pero realmente lo dejamos en esa amplitud para que se pudiera entender lo que hace. Y el error es del 0.098 al 1%. Esto lo comparamos con pues, los resultados de otros compañeros.
Y pues en conclusiones, pues podríamos mejorar, ¿no?, nuestro programa, hacerlo más eficiente, utilizar menos espacio, más reducido, más organizado, pero pues realmente funciona y hace los cálculos que deseamos.